¿No tienes idea de lo que es la voz pasiva? Presta atención al siguiente video que te lo explicaremos. Antes de pasar a explicar lo que es la voz pasiva en la estructura oracional, conviene recordar lo siguiente. En una oración se distinguen dos partes, el sujeto, que es de qué o quién se habla, y el predicado, que es aquello que se dice del sujeto y suele tener como núcleo un verbo conjugado. Por ejemplo, tenemos las siguientes dos oraciones. Antonio vive en República Dominicana y la casa está pintada de azul. En la primera oración, como podemos observar, el sujeto es Antonio, pues es de quien se habla, mientras que el resto de la estructura oracional es el predicado. Así, en la segunda oración tenemos que la casa es el sujeto y el resto de la estructura oracional es el predicado. Noten que en ambos predicados tenemos un verbo conjugado que está señalado en rojo. Generalmente el verbo conjugado se identifica porque hay una persona gramatical realizando la acción en un tiempo y en un modo determinados. Teniendo esto presente, pasemos entonces al concepto de la voz pasiva. La voz pasiva es una construcción verbal en la que se presenta al sujeto como el receptor de la acción, mientras que la acción es ejecutada por un complemento llamado agente. En este caso, el sujeto de la oración se llama paciente o sujeto pasivo. Y esta construcción se forma con el verbo ser seguido del participio del verbo de referencia. Para entender mejor el concepto, conviene observarlo en contraste con la forma regular en la que se expresa una oración, es decir, en voz activa. Como se observa en el ejemplo, el policía asesinó al delincuente. La voz pasiva vendría siendo una inversión de esta estructura. En este caso, la oración sería: el delincuente fue asesinado por el policía. Así tenemos al delincuente como el sujeto paciente de la oración y al policía como el agente. Observen cómo la construcción verbal está conformada por el verbo ser en tiempo pasado. Esto se debe a que el tiempo del verbo ser debe de coincidir con el tiempo del verbo de referencia, que en este caso es asesinar, el cual debe de estar expresado en participio. Recuerden que los participios terminan en ado, ido, tochoso. Si observamos detenidamente, lo que ha ocurrido es que el sujeto de la voz activa pasa a ser el agente de la voz pasiva. En cambio, el que recibe la acción se convierte en el sujeto de la voz pasiva. En otras palabras, hay voz activa en una oración cuando el sujeto es quien actúa, es el que realiza la acción directamente. Como se observa en el ejemplo, el estudiante completó la tarea, que en este caso sería un sujeto activo. En cambio, hay voz pasiva en una oración cuando el sujeto solo recibe la acción, no es quien actúa, por eso se le llama pasivo o paciente. Si invertimos la oración anterior, tendríamos: la tarea fue completada por el estudiante, y en este caso la tarea vendría siendo el sujeto pasivo o paciente. Generalmente la voz pasiva se utiliza en contextos formales de la lengua, cuando el sujeto activo no es importante, se sobreentiende o no se especifica dentro de la oración, o cuando se presta más atención al objeto o al hecho en vez del sujeto. Por eso es más frecuente en el género periodístico y científico, porque se presta más atención a los hechos y a los objetos. Si ya entendiste estos conceptos, te invito a realizar el siguiente ejercicio como forma de práctica, donde convertirás las oraciones activas siguientes en pasivas, como se observa en el primer ejemplo. ¿Ya lo tienes? Manos a la obra. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte o compartir si te ha gustado el contenido. Hasta la próxima.